El sistema digestivo es el conjunto de órganos encargados de transformar los alimentos en nutrientes que el cuerpo pueda absorber y utilizar. El sistema digestivo comienza en la boca y continúa a través del esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso hasta llegar al ano. Su función principal es en descomponer los alimentos, absorber los nutrientes esenciales y eliminar los desechos, que es muy importante para el mantenimiento de la salud y el organismo. Tenemos su estructura, que es la mucosa, que es la capa más interna en contacto con el lumen. El lumen tiene 3 subcapas. El epitelio varía según el órgano y su función. El esófago, epitelio plano estratificado no queratinizado. El estómago, intestino, epitelio cilíndrico simple con células especiales calciformes, absórbitas, enteroendocrinas, etc. La lámina propia, tejido conectivo lazo con vasos sanguíneos linfáticos y células inmunitarias. La lámina propia muscular de la mucosa, delgada capa de músculo liso que ayuda en el movimiento local de la mucosa. Tenemos la submucosa, que es tejido conectivo denso, irregular, contiene vasos sanguíneos linfáticos, y el plexo, que regula secreciones. Puede mantener las glándulas como en el esófago o el duodeno. También tenemos las variaciones histológicas regionales. Región y epitelio, particularidades. El esófago plano estratificado, glándulas esofágicas en su mucosa. Estómago cilíndrico simple, glándulas gástricas, células parietales y principales, intestino delgado, cilíndrico simple con microvellosidades. Vellosidades criptas de Liverpool, placas de Peyer, ilion, intestino grueso cilíndrico simple, abundantes células de calciformes sin vellosidades, ano a epitelio escamoso, glándulas de transición epitelial. También tenemos cuál es la importancia. La digestión de alimentos es que descompone los alimentos en moléculas más pequeñas, como ellas que son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, mediante procesos de mecanismo. En tema de la masticación, y permite que los nutrientes se asimilen o sean asimilables para el cuerpo. En la absorción de nutrientes ocurre principalmente en el intestino delgado. Absorbe macronutrientes, glucosas, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, minerales, agua y electrolitos. En el intestino grueso y delgado. También tenemos la importancia en la eliminación de desechos. En el sistema digestivo forma y elimina las heces a través del intestino grueso y el recto, desechando materiales no digeridos y residuos metabólicos. También tenemos en la función inmunológica, que contiene el mayor sistema inmune del cuerpo, tejido linfoide asociado al GAL, actúa como barrera física y química contra patógenos. También tenemos las producciones de hormonas y enzimas. Las células del tubo digestivo liberan hormonas como gastrina, secretina y colecistoquinina, que regulan secreciones de jugos digestivos, motilidad gastrointestinal, sensaciones de hambre y saciedad. También tenemos la microbiota intestinal, que alberga billones de microorganismos beneficiosos que ayudan a la digestión, produce vitaminas como la K y algunas del complejo B, y modula la inmunidad y el metabolismo. Una importancia global sería que es un sistema digestivo sano, es fundamental para mantener el peso corporal y la energía, prevenir enfermedades como la malnutrición, las infecciones, la diabetes, la obesidad y trastornos inflamatorios o autoinmunes. En esta ocasión les voy a explicar sobre la primera parte del sistema digestivo, que es la boca. La boca está estructurada por labios superiores, inferiores, lengua, paladar duro, blando, glándulas salivales. También la boca está constituido por un epitelio de revestimiento, es decir, de protección. Este tipo de epitelio es el epitelio escamoso estratificado. Tenemos áreas queratinizadas y no queratinizadas. En las queratinizadas son las que están expuestas a fricción mecánica más dura, y las no queratinizadas son las más flexibles. En las queratinizadas encontramos lo que son las encías, el paladar duro, el dorso de la lengua, y en las no queratinizadas pues encontramos los labios, las mejillas, el paladar blando. También tenemos glándulas salivales, están constituidas por menores y mayores. Las menores están distribuidas por toda la mucosa bucal, y las mayores son la parótida, la submandibular y la sublingual. ¿Cuáles son las funciones de la boca? La boca tiene 6 funciones, son protección, sensorial, digestiva, inmunológica, fonación y estética. Bueno, la protección son estructuras que nos protegen de cualquier bacteria que quiera ingresar a nuestro cuerpo mediante la boca. La sensorial son las que detectan tanto sabores, estructuras, temperaturas cuando ingresa algún alimento. La digestiva son las primeras fases de la digestión y las que ayudan a crear el bolo alimenticio. La inmunológica pues son células inmunológicas que nos protegen de cualquier patógeno. La fonación son las que ayudan a los sonidos o a los sonidos, ¿no? Para poder hablar. Y la estética pues es nuestra carta de presentación, nuestra sonrisa. También tenemos lo que son las funciones de la mucosa oral, que son similares. Tiene protección sensorial, tienen enzimas y mucosa, y también inmunológica. Gracias. Continuando con la exposición, hablaremos sobre el esófago. Estructura. Es un tubo muscular que transporta el alimento desde la faringe hacia el estómago. Capas del esófago. Esto tiene una capa muscular externa que contiene 2 capas, una interna circular y otra externa longitudinal. Y en la parte superior el músculo es esquelético, y en la parte media es esquelético y liso, y en la parte inferior solamente es lisa. Y acá en estas capas musculares podemos encontrar al plexo mitérico, que regula el movimiento, y en la capa más externa encontramos la apéndice, que es el tejido cognitivo, y de lo que está dentro del abdomen encontramos lo que es la serosa, que es el peritoneo visceral. Los esfínteres del esófago. Tenemos el esfínter esófico superior, que está formado por el músculo cricofaringeo. Tenemos el esfínter esófico inferior, que no es anatómico, sino funcional, que hace que el contenido del estómago no regrese al esófago. Funciones del esófago. Transporta la bola alimenticia desde la boca al estómago y produce muco para proteger y lubricar la mucosa. Y gracias al esfínter esófico inferior dice que proviene el refugio gástrico. Funciones histológicas del esófago. Bueno, tenemos el epitelio resistente, que es una capa protectora que evita que el alimento raspe o dañe el esófago. También tenemos lo que son las glándulas que producen muco, que hacen que el interior del esófago esté resbaloso para que el alimento pase mucho más fácil. Luego tenemos el músculo voluntario, que permite que comencemos a tragar de una forma consciente o voluntaria. Y así es como el esófago trabaja silenciosamente para nuestra digestión diaria. Para continuar, tenemos la parte del estómago, que es un órgano en forma de bolsa encargada de recibir los alimentos, pero desde un punto histológico, el estómago presenta una estructura especializada para cumplir su función digestiva. En esto vamos a presenciar 4 tipos de capas. La primera capa, conformada por la capa mucosa, que es la capa más interna, donde ocurre la mayor parte de la excreción, cubierta por un epitelio de columna simple, la cual secretan mucos que protegen el estómago. Dentro de ella vamos a presenciar 4 tipos de glándulas gástricas especializadas: las células parietales, las células principales, las células mucosas, las células endocrinas.
La segunda capa que está por encima del tejido muscular y por debajo de la capa mucosa es la capa submucosa, que es una capa de tejido conectivo, la cual sostiene a la mucosa que contiene vasos sanguíneos y nervios. La tercera capa es la capa muscular externa, conformada por tres tipos de músculos lisos. La capa interna oblicua, capa media circular, capa externa longitudinal, la cual están encargadas de mezclar los alimentos con las secreciones por medio de algo llamado peristalsis, formando el quimo. La cuarta capa, y menos importante, que es la capa más externa del estómago, se llama serosa. Es una capa delgada conformada por tejido conectivo, cubierta por el epitelio, que lo protege y lo mantiene dentro del abdomen. Al lado derecho podrán ver las funciones del estómago desde un punto de vista histológico. Ahí podrán leerlo, la cual ayuda en la protección, digestión química, movimiento de los alimentos y la secreción hormonal. El intestino delgado en anatomía. El intestino delgado es un órgano tubular que se extiende del píloro del estómago de la unión con el ciego del intestino grueso. Una longitud aproximada de 6 a 7 metros, se divide en tres segmentos principales. Como el primer segmento tenemos al duodeno, la primera porción en forma de C, que mide alrededor de 25 centímetros y rodea la cabeza del páncreas. Contiene la papila duodenal mayor, donde se desembocan los conductos biliar y los pancreáticos. Tenemos al yeyuno, segmento medio especializado en la absorción de la mayoría de los nutrientes, incluyendo las grasas. También tenemos al ileón, última porción donde se completa la absorción especializada de sales biliares en vitamina B12. También tenemos las placas de Peyer, acumulados de tejidos linfoideos en el ileón, parte del sistema inmunitario asociado en el intestino. Tenemos las glándulas de Brunner, localizadas en las submucosas del duodeno, que secretan moco alcalino para proteger la mucosa del ácido gástrico. También tenemos las vellosidades intestinales, son proyecciones en forma de dedo que se tienen hacia la luz intestinal cubiertas por el epitelio columnar. Tenemos el epitelio columnar simple en microvellosidades. La mucosa está revestida por un epitelio formado principalmente por esterocitos. También la filosofía es la función principal del intestino delgado en la digestión final. Para la absorción de nutrientes, los procesos fisiológicos y la clave incluyen la absorción activa y pasiva. En nutrientes, aminoácidos, monosacáridos, vitaminas y iones son absorbidos por mediante transportadores específicos en la membrana y aplica los estereocitos. También está la absorción de agua y electrolitos. El agua absorbe un amosis acompañado del transporte activo de iones como el sodio. Transporte de grasas. Los productos lípidos digeridos son absorbidos por las células epiteliales y transportados a través de los vasos linfáticos en las vellosidades. Transporte de grasas. Los nutrientes absorbidos pasan a las cavidades sanguíneas y linfáticos dentro de las vellosidades para su distribución sistemática. También tenemos más sustancias. El intestino delgado mide de 6 a 7 metros, se divide en duodeno, yeyuno y el león. La mucosa está formada por epitelio columnar simple con microvellosidades que aumentan la superficie de absorción. Vellosidades intestinales son proyecciones en forma de dedo que contienen vasos sanguíneos y linfáticos para transportar nutrientes, estructuras que contribuyen a la función y proyección del intestino. La absorción intestinal es un proceso activo selectivo que permite la entrada de nutrientes, agua y electrolitos, y un organismo de la integridad de las vellosidades es crucial para la absorción adecuada. Continuamos con el intestino grueso. El intestino grueso es la última parte del tubo digestivo. Se extiende desde la válvula ileocecal que lo separa del intestino delgado hasta el ano. A diferencia del intestino delgado, esto es más corto pero con mayor diámetro. Su función principal es absorber agua y electrolitos, además de formar y transformar las heces. El grueso está formado por 4 capas. La primera es la mucosa. Está formada por un epitelio simple cilíndrico que forma numerosas glándulas mucosas tubulares denominadas criptas de Lieberkühn, que son las glándulas rectas. Vamos a encontrar las células calciformes, células absorbivas, células madres y células enteroendocrinas. En la segunda capa tenemos la submucosa. La submucosa es una capa de tejido conectivo denso, irregular, que se encuentra debajo de la muscularis mucosa. Tiene vasos sanguíneos y linfáticos, el plexo submucoso o de Meiser, las folículas linfoides. Tercera capa tenemos el muscular externo. Esta es la capa responsable de los movimientos de motilidad, el intestino grueso, como la peristalsis y movimientos de masa. Está compuesta por 2 capas del músculo liso, que son la capa circular interna, la capa longitudinal externa, participa el plexo mientérico o de Auerbach. Tenemos la cuarta capa o última capa, que es la serosa. Esta es una membrana serosa que contiene epitelio escamoso simple o mesotelio y una pequeña cantidad de tejido conectivo que cubre las porciones del intestino grueso que están dentro de la cavidad peritoneal. Permite que el intestino se deslice suavemente contra otros órganos. La adventicia, que son las porciones del intestino grueso que están fijas en la pared posterior del abdomen, están cubiertas por una adventicia. Es una capa de tejido conectivo denso que las ancla a las estructuras circundantes sin estar cubiertas por el mesotelio. Explicaré de manera breve cómo funciona el intestino grueso, su fisiología, ¿no? Cuando el quimo entra al ciego, se vuelve semisólido. Este quimo semisólido se llena de sales inorgánicas, células epiteliales, bacterias, material indigerido o no absorbido, y va a servir como área de almacenamiento de heces. Componentes celulares están ubicados en todo el sistema digestivo, juntamente con los órganos, con lo que ya habíamos mencionado. Trabaja juntamente su comunicación con el sistema nervioso central y justo con el sistema nervioso autónomo. Ahora, se dividen en 4 tipos. Las epiteliales, dentro de ellos encontramos las heterocitos, los calciformes, los de Panet, enteroendocrinas y las células M. Este tipo de células regulan y protegen el tracto, absorbiendo todos los nutrientes que tienen los alimentos. Ahora, el siguiente tipo es las células de producción digestiva. Su función son secretar las enzimas que tienen para poder descomponer estos alimentos en el estómago. Dentro de ellos encontramos las células parietales, las principales, las mucosas del cuello. Y por último están las células nerviosas. La diferencia entre estos 2 grupos es que mientras que las neuronas entéricas tienen la función de directamente coordinar juntamente con las neuronas, mientras que los ganglios agrupan las neuronas para poder juntamente trabajar con el sistema nervioso entírico.